Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Bogotá. Hoy queremos hablar de un tema que se puede decir que está un poco subestimado en nuestro país, la urbanización. Tal vez no es el tema como tal, sino su relevancia y sus efectos en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. Hoy tenemos acá unos invitados que me ayudarán a presentar diferentes perspectivas frente a las desventajas y las ventajas que implicó y probablemente seguirá implicando la urbanización en Colombia. Buen día, ¿cómo estás? Yo vengo de Bogotá, ¿cómo vamos? Y en el 2018 hicimos un informe de calidad de vida, en donde buscábamos entender los avances que ha tenido la ciudad a través de los datos. Dentro del aspecto de la política social se destaca el descenso de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, la disminución de la fecundidad adolescente, el descenso de la deserción escolar y una mejora considerable en la calidad educativa de los colegios oficiales. También se registraron avances significativos en la reducción de la tasa de homicidios y un menor número de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Y pues algunas de las metas de las que estamos trabajando y se detectaron mayores avances son reducir la tasa del trabajo infantil, disminuir la tasa de homicidios, se disminuyó el 15% de las fatalidades en accidentes de tránsito, se mejoró el estado de la malla vial, subir el desempeño de los colegios oficiales en las pruebas Saber 11 y reducir la mortalidad infantil. Todos estos factores y todo lo que hemos estado trabajando es en gran parte gracias a la urbanización. Sin embargo, estas son solo algunas de las ventajas de esto. Todo eso suena excelente, pero cuando yo era estudiante de antropología hicimos un estudio con unos compañeros sobre lo que hubo tras estos avances. Para lograr gran parte de la urbanización fue necesario trasladar a muchas personas a nuevos hogares. Con la implementación del proyecto de reasentamiento se propuso darle un hogar con mejores materiales, cerca a más escuelas, vías, zonas económicas y de salud a esas personas. Y pues todo sonaba muy bien, pero no se tuvo en cuenta la voluntad de los reasentados. Ellos se mudaron a apartamentos iguales unos a otros y pasaron de vivir en hogares en las periferias que ellos mismos construyeron a un lugar prefabricado. Esto tuvo implicaciones económicas y sociales en ellos. Sus casas, que consideraban el lugar que representaba su esfuerzo, sus luchas, su punto de partida que les brindaba seguridad y confianza, se había esfumado. Se vulneró su identidad, perdieron sus objetivos, y pues cuando todos fueron trasladados a lugares idénticos los unos a los otros, no se consideraron otras variables que afectan el desarrollo de las personas. Tuvieron que adaptarse a nuevos círculos sociales que no compartían su trayectoria y se vieron desmotivados por perder tanto, pero pues a la vez también estaban motivados por un nuevo futuro y estaban agradecidos con el gobierno y confiando en que sus hijos tendrían más oportunidades. Bueno, muchas gracias por la invitación, Catalina. Cuando yo estudiaba historia ambiental, hicimos un trabajo acerca de la urbanización de Bogotá. Logramos identificar diferentes factores que fueron esenciales para este desarrollo. Sin embargo, hubo uno que más curiosidad nos dio y fue el rol del agua y cómo este recurso logra ser parte de una historia de cambio. A lo largo de los años, Bogotá tuvo un crecimiento exponencial tanto demográficamente como geográficamente. El agua fue un recurso muy importante y el cual era actor principal de diferentes actividades realizadas por los ciudadanos, como los temas de higiene e incluso la industrialización. Además, existía una relación directa entre el uso del agua y el desarrollo de la ciudad, pues con esto creció la población, y a medida que crecía la población se necesitaba más y más agua para los habitantes. Un dato curioso es que los lavaderos se hicieron que el contacto de las manos de las lavanderas con el agua que fluía en los ríos ya no fuera directo, sino que estuviera mediado por tanques, tuberías y grifos. Y otra cosa importante es el consumo del agua, por lo que a lo largo del siglo XX la construcción de infraestructura para la captación, el almacenamiento y la purificación del agua se convirtió en una evidencia material de la relación que Bogotá estableció con las fuentes de agua. Se optó por explorar cuencas hidrográficas más grandes y distantes, tras lo cual se construyeron represas, embalses y plantas de tratamiento en la década de 1930. A pesar de los avances en la urbanización y todos estos avances que se dieron gracias al agua, se dieron problemas como la sobreexplotación de los recursos dado el crecimiento de la ciudad. Con la urbanización se hizo uso de los recursos como materia prima sin seguir un desarrollo sostenible, lo cual hizo que se incrementara la contaminación de los ríos y que en este momento se malgaste el agua. Agradezco mucho la invitación, Catalina. Lamentablemente lo que tengo por decir no es tan positivo. Vengo a hablar de mi Recording experiencia in como extranjero progress. en los años 60. Vivíamos en los denominados chircales de Bogotá, que eran espacios negados por la gente en el poder de la época. Mi padre y toda mi familia teníamos que trabajar horas extremadamente largas para ganar un salario inhumano. De cada 1000 ladrillos que producíamos, solo veíamos 35 pesos, y estos eran vendidos a 260 y 340 pesos.
No teníamos prestaciones de servicio ni maneras de formar una cooperación, ya que debido a la informalidad de esta práctica, todo el poder recaía sobre los terratenientes quienes amenazaban con desalojarnos si no cumplíamos con sus demandas. Mi punto es que, lamentablemente, por más positivos que haya traído la urbanización, fue básicamente financiada por ladrillos y otros implementos de construcción derivados de la explotación laboral más baja, como lo éramos nosotros. Oiga, Santiago, pero qué interesante que usted toca ese tema. Precisamente yo estaba investigando sobre la historia del desarrollo de la ciudad y fíjese que para la época en la que usted hace referencia comienzan las grandes labores de legislación sobre los derechos de los empleados. Y fíjese que a partir de los años 60, junto con el gran desarrollo estructural de Bogotá, también se vienen dando cambios sociales y culturales muy importantes. Por ejemplo, las clases obreras comienzan de golpe a tener una importancia dentro del desarrollo de la ciudad. Al mismo tiempo, estas clases se van juntando culturalmente, van encontrando su propia identidad dentro de la ciudad. Me parece eso muy interesante porque fíjense cómo el desarrollo de la ciudad nos ha generado muchos cambios y ha venido rompiendo ese tipo de barreras. Bueno, muy interesante todo lo que pudimos hablar hoy. Muchas gracias, Martín, Juan Pablo, Santiago, Natalia y Constanza por compartir sus perspectivas. Creo que es muy valioso conocer un poquito de las visiones que tiene pues todo tipo de colombiano y en todo tipo de situación y de contexto en cuanto a la urbanización. Entonces, por último, creo que de esta gran discusión que tuvimos, podemos concluir que la urbanización ha mostrado diferentes ventajas, como mejorar significativamente la calidad de vida en Bogotá, mejorando el acceso a instituciones educativas y de salud, sistemas de acueducto y las condiciones de vivienda, lo cual ha contribuido al cierre de brechas sociales, entre otras ventajas. Sin embargo, también es muy importante mencionar que también se resultan en diferentes tipos de desventajas. Pues, por ejemplo, el proceso de urbanización y relaciones de poder incrementaron la subordinación, la explotación económica y social y también la religiosa. Entonces, pues con esto yo creo que podemos dar a finalizado nuestro podcast de esta semana. Y pues muchas gracias por venir todos acá a contribuir a un gran debate. Gracias a ti, Catalina. Gracias. Gracias a ti, Catalina. Muchas gracias, Gracias. Catalina, por la invitación.